también darle un rigor y seguramente un matiz un poco más en el área de los fundamentos del Estado y de la administración pública. Tenemos con nosotros a uno de los principales referentes en relación con todos estos asuntos que se vinculan al Estado, y para ello tenemos a Ricardo Convellas, que es abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ex director del Instituto de Estudios Políticos de la UCB, expresidente de la COPRE, electo ante la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y presidente honorario de la Asociación Venezolana de Desarrollo Constitucional. Invitamos entonces al profesor Ricardo Convellas a que pase al podio para escuchar sus palabras. Muchas gracias. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar en este encuentro tan importante y tan oportuno. Yo no tengo preparado una ponencia porque no apareció en el programa original. Les voy a ser muy sincero. El doctor Julio César Fernández, viejo amigo, me señaló ayer, antier, si quería participar en este evento, si podía decir unas palabras. Al principio le dije que tenía un compromiso en Barquisimeto, donde estamos instalando un Frente Nacional para la Defensa de la Constitución, pero después dije, no, este evento es más importante para mí, más importante encontrarme con mis viejos camaradas en ideas, en principios, independientemente de los cambios evolutivos y necesarios que tenemos los hombres y las mujeres, por supuesto dentro de las convicciones fundamentales que cada quien tenga y cada quien desee guardar. Bueno, y por eso estoy aquí, y por eso no tengo una ponencia sistemática, pero a veces de la reflexión en voz alta surgen ideas y planteamientos pues pertinentes, y más dada la situación que está viviendo el país. Yo soy estudioso de estos temas constitucionales, pero no voy a hablar de eso, porque mis antecesores, con dominio del tema y capacidad igual o superior a la mía, sin duda, ya han expresado su punto de vista y de alguna manera me evitan perseverar sobre el asunto. Yo quisiera más bien hacer una reflexión política sobre la situación que vive el país y las consecuencias de esta decisión que no dudo en calificar de nefasta que ha llevado adelante el presidente de la República con la convocatoria de una constituyente. Un historiador amigo me definió con pocas palabras un decir que me impactó profundamente. Dijo, mira Ricardo, el 1 de mayo se firmó un decreto de guerra-muerte. Si nosotros no paramos ese decreto de guerra-muerte o no ayudamos de alguna manera a parar ese decreto, cada quien dentro de sus posibilidades, ese decreto va a llevar a mucha sangre, mucha violencia en el país. El 30 de julio es una fecha que se va acercando progresivamente. Yo me lo imagino como esos ríos de guayaneses de la Gran Sabana, que son aparentemente apacibles, se van aumentando su caudal, va anunciándose una cascada y pues llegamos al precipicio y las consecuencias nefastas que tiene para el ser humano cuando esas canoas se revientan y muere la gente. ¿Cómo evitar aquello? ¿Cómo dificultar que no se produzca el 30 de julio? No es fácil. No es fácil porque la tarea es urgente, la tarea
implica sacrificios e implica una voluntad generosa de contribuir a que no ocurra el 30 de julio. Que lo menos ya sería bastante, sería interesante suceder que el presidente retire la propuesta. Hay muchos argumentos que él puede utilizar para retirarle, decirle que no se lleva a cabo en un momento más oportuno, o aprovechar cualquiera de estos recursos que se han iniciado ante los tribunales de justicia, ante las diferentes jurisdicciones, y pues paralizar esa convocatoria. Yo formo parte de un grupo que solicitó un amparo ante la Sala Constitucional. Hay otros recursos y está, por supuesto, la Fiscal General de la República, con las solicitudes que ha hecho el Tribunal Supremo. Posibilidades tiene, y posibilidades que puede manejar, si así lo desea, y así fuera la voluntad de enmendar los errores de sabio, llevarlo adelante, por lo menos suspender esta consulta. El frente, hay varios frentes. Freddy Gutiérrez dirige un frente parecido que yo coordino. ¿Qué es lo que pretende? Es unir a la sociedad, esa es la pretensión, involucrar a la sociedad en sus diversas organizaciones gremiales, sindicales, empresariales, educativas, universitarias, a lo largo y ancho del país. No es tarea fácil porque el tiempo corre en contra de nosotros, para generar una conciencia, una preocupación y de alguna manera ayudar a motorizar un camino que impida esa catástrofe, esa posible, esa eventual, esa hipotética catástrofe que significaría la convocatoria de la constituyente. No solo por el hecho de que pueda haber elecciones, de que se puedan realizar, sino el producto de esa constituyente que se lleve adelante, la constitución nueva, lo que fuere, no va a unir a los venezolanos, lo va a desunir más y va a plantear problemas de incalculables consecuencias para todos, sobre todo lo que podríamos llamar, va a romper el pacto social inscrito en la Constitución. Va a ser una constitución de minorías, pero de eximias, de reducidas minorías. La población venezolana, los ciudadanos venezolanos, la rechazan, independientemente del color político, independientemente de las posiciones ideológicas de cada quien. Es evidente con las manifestaciones que uno ve, oye, no se necesita ser ningún experto en temas comunicacionales para darse cuenta que los venezolanos no quieren un cambio constitucional, por lo menos en este momento, y menos bajo la forma en que se está llevando a cabo, que en definitiva es no solo pisotear la Constitución, sino también violentar los principios sagrados de la democracia, y más aún de una democracia, como aquí se dijo, consagrada por la Constitución del 99, que es una constitución participativa y protagónica, es decir, donde el pueblo sea el eje central de las grandes decisiones del país. ¿Qué decisión más importante de un país que la convocatoria del poder constituyente? Muy bien lo recordó Freddy, pues compañero en la constituyente y compañero de estudios en el bachillerato. Freddy Gutiérrez señalaba: nosotros tuvimos 10 largos años discutiendo el programa y el proyecto constitucional, sectores diversos del país, desde sectores, vamos a llamarlo, de la derecha democrática, sectores del centro democrático y sectores de la izquierda. Se planteó un debate muy amplio, muy riguroso, muy deliberante, en el cual terminó, pues en definitiva, con el hombre que asumió la propuesta con coraje y decisión, que fue el presidente Chávez. O sea que cuando hablamos de un proceso constituyente, eso requiere un momento, una situación en la cual se replantea
el pacto social y el pacto político fundamental de la República, y por ende es una decisión que no se toma todos los días, se toma cuando las circunstancias lo permiten, lo ameritan y el momento histórico hace necesario dar ese paso. Para reformas parciales, reformas de menor calado, están pues los mecanismos establecidos en la misma Constitución: la reforma general y la enmienda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ha pasado una cosa curiosa en la historia política y constitucional de estos 18 años, que la gente se ha enamorado de su Constitución. Los venezolanos nos sentimos unidos por nuestra Constitución. La leemos, primera vez que se lee aquí, y cada casa, cada persona tiene una Constitución, tiene su librito azul, lo lee, lo manosea, en fin, yo digo, está compitiendo con la Biblia, la Constitución, en la presencia bibliográfica en las casas de la gente. ¿Sí? La Constitución se internalizó. No sé si Maduro, parece que el poder aleja, y el poder muchas veces aleja a la gente de las percepciones inmediatas y cotidianas. Y sus colaboradores en la redacción de este proyecto tan peligroso y tan negativo se han dado cuenta de eso, que esta es una Constitución querida, muy querida, es una Constitución muy sentida por la gente, porque en primer lugar así se vendió. Se quiso una Constitución ciudadana, una Constitución que la sintiera el pueblo como suya, que le sirviera de escudo de sus libertades. Eso no lo había tenido nunca la historia republicana de Venezuela, una Constitución con esas características. Nuestra historia constitucional del siglo XIX fue muy traumática y no permitió que se asentara un proyecto constitucional con fuerza normativa. Pero esta Constitución por primera vez logró lo que no había logrado en 40 años la Constitución del 61. La Constitución del 61 fue una Constitución, en definitiva, que tenía sus cosas buenas, comparto el criterio con Freddy, pero sin duda era una Constitución bastante aérea, que no se llenó del sentir popular de la gente. A mí me impresionó mucho una encuesta que se hizo en los años 90, cuando se empezó a plantear la reforma de la Constitución. Es impresionante. El 80% de los venezolanos no había leído nunca la Constitución, es decir, no la había manoseado, no la sentía, menos la tenía en su bolsillo, ni en su casa, ni en sus escritorios, etc. Es decir, era una Constitución no sentida, no ciudadana, no vinculada al sentir colectivo de la gente. Bueno, eso lo ha logrado la Constitución del 99, y en buena medida se debe al presidente Chávez, que la ocupó y la proporcionó y logró que esa Constitución se involucrara, se sintiera muy vinculada a los problemas, a la angustia, a los anhelos y aspiraciones del pueblo venezolano. Y por eso en el 2007 esa Constitución pudo triunfar sobre el proyecto del presidente Chávez, que planteó el reto de modificarla estructuralmente a través de una reforma general, pero había una reforma estructural importante allí, y pese a que estaba el presidente en su mayor nivel de popularidad y de aprecio todavía fuerte, pese a que la situación del país todavía era una situación bastante sostenible, económicamente hablando, con fuertes apoyos sociales de la población, y sin embargo, sin el pueblo chavista no se hubiera podido lograr la victoria de la Constitución del 99, porque fue una nueva victoria. La Constitución del 99 tuvo la victoria del referéndum
constitucional que la aprobó y una nueva victoria, una relegitimación en el 2007, donde triunfó la Constitución del 99 nuevamente. O sea, se trata de una Constitución vigorosa, viva, muy viva, de una Constitución ciudadana, en la cual podemos convivir todos, independientemente de nuestras posiciones políticas, independientemente de nuestra visión y concepción de la vida, del Estado y de la política, ¿verdad? Una Constitución donde podemos entendernos, es una Constitución plural, que respeta el principio de la mayoría, que respeta el principio de la alternabilidad, profundamente democrática. Es una Constitución en la cual cualquier cambio en su normativa, esto es excepcional respecto al derecho constitucional comparado, todo tiene que pasar por la decisión del pueblo, sea una enmienda, sea una reforma general y por supuesto la posibilidad de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esta propuesta, además de la forma torpe, de la forma ilegítima como se ha presentado, y de la forma antijurídica y antipolítica como se ha presentado, pues está condenada al fracaso. No tengo ninguna duda de que está condenada al fracaso. Así logren imponerla, nace fracasada porque la ciudadanía no la va a aceptar. La ciudadanía va a sentir que su constitución es la Constitución del 99, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y por tanto, el día siguiente, el hipotético día siguiente de la aprobación de la Constitución va a ser un día asiago porque la mayoría de los venezolanos va a decir no a ese documento, que yo no le llamaría Constitución, a ese documento que va a salir de allí. Entonces nos va a plantear un problema muy grave, muy grave. Por un lado se le da una puñalada trapera a la Constitución del 99 al aprobar un nuevo documento, en la hipótesis de que esperemos que no suceda, que sucediera. Y por otro lado no vamos a aceptar, la inmensa mayoría no va a aceptar el documento llamado Constitución. Entonces, en las consecuencias van a ser impredecibles. No vamos a tener, ahí sí de ninguna forma Estado de Derecho. Vamos a tener un Estado-poder en el cual no vamos a tener ninguna guía, ninguna orientación, ningún mecanismo en que pueda mínimamente unirse. Va a desarticular y desvertebrar la patria. Y ahí sí están dadas las condiciones para una guerra fratricida. Ahí sí están dadas las condiciones porque no vamos a tener ningún marco jurídico-político que nos una. Puñaleamos y destrozamos la Constitución del 99 y aprobamos un texto que la gente no acepta. Gravísimo. Yo les sugiero a los que tengan de alguna forma amigos, ¿por qué no? Yo tengo amigos chavistas personales, son muy buenos amigos, que tengan gente que le pueda llegar al presidente, que le llegue a través de interpuestas personas los peligros, las consecuencias negativas, gravísimas que tiene para el país y para la unidad vertebrada de la nación que llamamos Venezuela, que tanto nos ha costado construir desde 1811 en adelante. Y allí pues eso por cierto afecta a todos los venezolanos y no dudo en señalarlo, a todos, tanto al estamento civil como al estamento militar, porque la defensa de la Constitución nos corresponde a todos. Todos nos debemos a la Constitución y lo dice la Constitución claramente del 99, tan bella que es en muchos de sus articulados. Nos debemos a personalidad política alguna en lo que se refiere a la Fuerza Armada. Se debe a la institucionalidad reconocida y formalizada en la Constitución. No estoy llamando en absoluto un golpe de Estado, en absoluto. Lo que estoy diciendo es un llamado de defensa a la institucionalidad recogida en la Constitución y la preocupación por las consecuencias nefastas que podría tener un cambio de esta naturaleza, que esperamos que esté
planteamiento que pueda parecer apocalíptico de parte mía, pues no se produzca en la realidad de ningún modo. La Constitución tiene otro gran mérito, dentro de muchos méritos, que la Constitución del 99, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene. En conversatorios que he tenido con institutos internacionales que estudian transiciones políticas, etcétera, me lo han recalcado, y que es verdad que la Constitución es una hoja de ruta. Nosotros tenemos una hoja de ruta aceptada por el pueblo venezolano, es decir, legítima para resolver nuestros problemas. Ese baluarte precioso que tenemos en la Constitución no lo han tenido otras sociedades que sufrieron traumatismos muy graves, o han tenido traumatismos muy graves, pero tuvieron que construir la hoja de ruta de la nada, y la dificultad que significaba, más cuando hay hechos de violencia en los pueblos, por construir una hoja de ruta. No, aquí tenemos la hoja de ruta. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ofrece caminos de resolución de los conflictos, por más grandes y graves que sean. Lo que hay que tener es la voluntad de unirse, de reconciliarse, y yo no hay que tenerle miedo a esa palabra en absoluto, negociar caminos que permitan que dentro de la Constitución podemos resolver ese conflicto tan grande que tenemos por delante. Por eso ese frente que yo coordino, no dirijo, pues la palabra, lo estamos patrocinando con absoluta libertad y autonomía por todo el país, es un frente por la unión de los venezolanos. Su objetivo es la unión, su objetivo es la reconciliación, porque tenemos dentro de la Constitución valores y principios que reconocemos y aceptamos la inmensa mayoría de los venezolanos, que nos identificamos con una tradición republicana que recoge esta Constitución de una manera magnífica. Ella puede modificarse en un futuro, ¿por qué no? Estamos hablando de un texto religioso, pero en este momento, bajo esas condiciones que se nos presentan y bajo estos mecanismos y estas perturbadoras consecuencias, evidentemente no lo podemos aceptar. Mi llamado, pues, es compartir con ustedes, por eso quise quedarme hoy y no ir a la instalación del frente con las fuerzas vivas de la ciudad de Barquisimeto. Es un llamado a la unión. Bueno, yo no soy quien para hacerlo, pero en todo caso ser un soldado más en esta tarea. De alguna manera, si se quiere un baluarte que yo sigo sobre el particular, siempre recurro a Simón Bolívar. Yo sigo siempre un lector de la obra bolivariana. Y ayer, leyendo el mensaje de Bolívar al Congreso Constituyente que creó la República de Bolivia, él tiene la frase conclusiva del discurso, es más que discurso, la presentación es muy clara. La soberanía del pueblo, dice Bolívar textualmente, es la única autoridad legítima de las naciones. La única autoridad legítima de las naciones es la soberanía del pueblo. Si hay un prurito de intransigencia en cuanto a no retirar el proyecto de constituyente que está planteado en el país, por lo menos llévenlo al pueblo. Por lo menos llévenlo al pueblo. Por Dios, el pueblo es el soberano popular. Y si en algo insistió el presidente Chávez, fue en eso. La soberanía reposa en el pueblo y es intransferible. Si el constituyente del 99 quiso recalcarlo, o sea, esa soberanía no puede ser usurpada, no puede ser representada por nadie. El pueblo es el soberano y esa soberanía es intransferible. Otra solución podría ser, bueno, ¿por qué no corregir los errores de humano? Llévela al pueblo,
lleve su proyecto al pueblo, lleve al pueblo, que es el soberano, que es el poder constituyente originario, es el que puede hacerlo. Lleve la constituyente, el proyecto al pueblo y las bases comiciales, y los ciudadanos libremente dirán: estoy de acuerdo con su iniciativa, presidente, estoy en desacuerdo con su iniciativa, presidente. El año 98 yo estuve en esos años, en ese año, muy cerca del presidente Chávez. Recuerdo, lo señaló, y por supuesto estamos todos de acuerdo. No, que la primera pregunta debe ser plantearle al pueblo si quiere una nueva constitución o quiere mantener la constitución del 71. Y las decisiones fundamentales de esa asamblea constituyente hay que volverlas a llevar al pueblo para que ratifique, porque nosotros somos sus representantes, pero es una decisión tan delicada que el pueblo tiene que ratificar si está de acuerdo con esa decisión de sus representantes, los constituyentes, ¿verdad? Y ahí la filosofía democrática estaba reconocida en su justa medida, y más aún si está uno de esos principios novedosos, el principio más novedoso de la Constitución del 99 es el de la democracia participativa y protagónica. Por cierto, el tema participativo era un tema, el concepto aceptado ya en el derecho constitucional y la ciencia política, pero el presidente quiso abundar, quiso decir protagónica, participativa y protagónica, es decir, no solo una participación que podía ser pasiva, sino el pueblo como protagonista de su destino político. Recuerdo, es triste recordarlo hoy, porque fue un compañero de trabajo muy valioso en el proceso constituyente, hay que reconocerlo, pero bueno, Germán Escarrá decía, me acuerdo que él nos planteaba en los debates de las comisiones de trabajo, él insistía algo que nos gustaba, nos convencía. Él decía: el principio de la democracia participativa y protagónica transversaliza todo el texto constitucional, es decir, lo penetra, es la sangre fundamental que le da sentido a todo el texto fundamental. Lo hacía y lo repetía y nos llenaba de satisfacción, porque recogía el profesor Escarrá en esas palabras el sentido del constituyente del 99 y el sentido del promotor de ese proceso constituyente, que ese mérito nunca se lo podrán quitar, pues fue el presidente Hugo Chávez Frías. De manera pues que el llamado es, y excusen nuevamente que no entro en temas exquisitos del derecho constitucional que ya han desarrollado con mayor capacidad y dominio del tema que yo, mis antecesores, para destacar el dramatismo de la hora. Estamos viviendo una hora dramática. Todavía estamos a tiempo, porque Venezuela pertenece a todos, no pertenece a una minoría ni a una élite, pertenece a todos los venezolanos. Cada quien puede dar su grano de arena y dar un paso adelante, y yo felicito a este grupo, a Evans y los organizadores de este evento, en primer lugar por la oportunidad que me han dado de decir unas palabras pese a que no estaba en el programa original, y en segundo lugar pues por compartir la idea de defensa de la Constitución. Todos los venezolanos de buena voluntad no vamos a recurrir al pasado, las diferencias que tuvimos en el pasado, que pueden ser variadas, pero no, estamos pensando en el futuro, y en el futuro y en el presente también, por supuesto, nos une la defensa de la Constitución. Por encima de nuestras diferencias ideológicas o diferencias personales está la defensa de la Constitución. Y la Constitución se reconoce en valores y principios demasiado hermosos: la democracia participativa, la paz, la libertad, la igualdad fundamental de los ciudadanos, la justicia social. Pues esos valores que han penetrado en la conciencia constitucional del pueblo venezolano merecen conservarse y merece lucharse por ello en este momento. Y cualquier cambio que pueda darse tiene que esperar una oportunidad que puede darse perfectamente de reconciliación, de rediseño en alguna oportunidad del pacto constitucional, pero bajo la consideración del acuerdo
de todos los venezolanos a través de la consulta popular que diga sí estoy de acuerdo con un nuevo pacto constitucional. Pero lo que veo en la actualidad, lo que se siente, lo que se aprecia, es que la Constitución del 99 está muy viva, está muy fuerte. La gente, la ciudadanía, no quiere que se la toque. Se identifica profundamente con esa Constitución y no va a aceptar, como lo revelan todos los días, las manifestaciones de la más variada índole de rechazo a la constituyente de Maduro, que no quiere un cambio y menos ese cambio que se le propone imponer. Dicho esto, pues termino estas palabras agradeciendo la fina atención en invitarme a decirlo y compartir con ustedes esta angustia existencial que estoy seguro está como un gusanito presente en la conciencia de ustedes, como lo está en la conciencia de la inmensa mayoría de los venezolanos. Muchas gracias.